Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Shabbat Shalom, bendiciones, bendecido día para cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos, como siempre digo, poder expresar, poder poner sobre la mesa lo que Papi nos va enseñando. La verdad que lo creemos muy, pero muy importante porque hemos hablado un montón de veces acerca de las piezas, ¿no? Como un rompecabezas, en el hecho de que como todos formamos parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces Dios no le va a dar la revelación completa a uno solo, ¿ah? Sino que la revelación va a ser como distribuida. Entonces yo te necesito a vos y vos necesitas a mí. Yo necesito la pieza que el Padre te enseñó, te está revelando, te está mostrando hacia dónde te está guiando, y de la misma manera tal vez necesites la pieza, la enseñanza, la guía que el Padre nos está dando a nosotros. Y de esa manera se cumple lo que Él dice, que somos un cuerpo, Él es la cabeza. Entonces de esa manera la mano necesita al pie y el pie necesita la mano. Entonces nadie viene a ser más importante que el otro, sino que cada uno cumple con su función, ¿sí? Esto me gusta siempre poder decirlo para que se entienda, porque hay gente que no lo ve así, hay gente que no puede comprenderlo, pero cómo a través de lo que podemos ver y percibir y aprender en lo natural, ¿sí? Aquello puede trasladarse sin ningún problema hacia lo espiritual. Entonces, a mí me gusta verlo de esta manera, cómo funciona el motor de un auto. O sea, el motor de un auto tiene un montón de piezas, un montón de partes, un montón de repuestos, ¿sí? Y si bien el motor funciona gracias a que cada parte hace lo suyo, ¿sí? Vemos que uno no puede hacer la función del otro, ¿sí? Tenemos algo tan chiquitito y tan pequeño como una bujía, ¿sí? Una bujía de encendido, que la única función que cumple es dar pulsos, ¿sí? Es dar chispazos, nada más, ¿sí? Después tenemos el cigüeñal, que es como la pieza más grande y tal vez más pesada del motor, ¿sí? Que se encarga de mover, ¿no? los pistones del vehículo. Entonces vemos que las bujías no hacen lo mismo que el cigüeñal, y el cigüeñal no hace lo de las bujías. Pero un auto sin un motor, sin cigüeñal, no andaría, y también de la misma manera un motor sin las bujías tampoco andaría. Entonces vemos qué importante que es cada pieza, qué importante que es la revelación que tengas, no importando lo pequeña o lo trascendente que ésta sea. Sin duda, lo que el Padre te pueda llegar a enseñar, a mostrar, y a mí enseñar y mostrar, ambos vamos a llegar al mismo destino profético. Ambos vamos a llegar al final de todas las cosas. Y eso es lo bueno, gente. A veces queremos pretender saberlo todo y no vamos a saber todo. Porque si el Padre me enseñara todo, si el Padre me contara todo, entonces no necesitaría el resto, porque ya lo sé todo. Entonces ya sé a dónde ir, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé cuál es el diseño del Padre, ya sé cuál es su voluntad, no necesito nada más. Y esto sabemos que no funciona así. Nos necesitamos. Necesitamos compartir, necesitamos poder charlar acerca de esto, ¿sí? Y poner sobre la mesa las diferentes piezas que el Padre nos está dando. Es así de simple. No es para nada complicado poder entender esto. Entonces de esa manera no habría como un celo ministerial como se sabe ver en muchos lugares. Porque entonces nos daríamos cuenta de que yo te necesito y que vos me necesitas. Y así podríamos ir juntos y llegar juntos y ayudar a llegar a otros hacia el destino, el final profetizado por el Padre. ¿Se entiende? Bien. Gente, la elección de Israel, tema que me atrapa, tema realmente
me pone a escudriñar, que me pone a investigar, que me pone la piel de gallina. Es un tema que la verdad siento, ¿no? Siento y considero que es lo que el Padre al menos a nosotros nos está enseñando, nos está revelando, nos está mostrando, ¿no? Que tiene que ver con nuestra identidad, con conocer nuestra identidad. Y no solamente la identidad de hijos, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podríamos decir que somos hijos de nuestro Padre Celestial, pero debemos entender la razón, ¿sí? La razón o el origen, ¿por qué Dios me llama? ¿Por qué Dios me considera hijo? ¿Por qué Dios me adopta? ¿Por qué Dios me toma? ¿Por qué razón? Porque simplemente estaba perdido, va más allá de estar solo perdido. Por ahí consideramos de que, aquella persona no conoce a Cristo, aquella persona está sin Dios en el mundo, hay que ir a buscarla. Y hay personas que sí, que va a haber que ir a buscar, pero hay otras que no. Recuerden que la Biblia nos habla de una batalla entre hermanos, ¿sí? La Biblia nos habla de una batalla de linajes, una batalla de especies. Tal vez pocos la entiendan o la vean así, como que una batalla de especies, ¿sí? Está el trigo y la cizaña, son dos especies diferentes. Están los hijos de Dios y están los hijos de la serpiente. Eso se ve a lo largo de toda la Biblia, eso no hace falta indagar ni buscar mucho tampoco al respecto, ni revelación para poder entender eso. Entonces, hay una simiente, que es la simiente de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que esa simiente está para ser redimida. Pero hay otra simiente, la cual no tiene redención, ¿sí? No hay redención para ellos. Bien lo podemos ver en el libro de Josué, cuando el Señor le manda a Josué, cuando ellos pasan el río Jordán para conquistar la tierra, vemos la demanda que el Padre le hace a Josué. Le dice, Josué, no dejes nada vivo, no dejes nada vivo, ni animales, ni embarazadas, ni bebés, no me dejas nada vivo. Lamentablemente hoy en día con toda esta reforma que se quiere hacer, y digo reformas entre comillas porque no sería reforma, sino sería como un evangelio un evangelio progresista, se quiere lograr o se quiere sacar adelante un evangelio progresista, que de pronto nos sentimos con el derecho de poder cuestionar a Dios y decir, no, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que pasó aquello? ¿Qué tipo de Dios es ese? Y gente, no entendemos, no tenemos la conciencia, no tenemos el contexto de por qué pasó lo que pasó. Entonces hoy en día tendemos a querer cuestionar a Dios, ¿no? O tratamos de cambiar la Biblia o de querer entenderla desde otra manera, ¿no? Porque nuestra cabecita no entiende aquello. Cuando en realidad Dios está diciendo, hey, ellos son de otro linaje, ellos son de otra especie, ¿no? Esta especie no puede perseverar sobre esta tierra. Lo vemos en el caso de Sodoma y Gomorra, lo vemos en el caso de la inundación. Cuando el Padre nos está mostrando, gente, que la raza humana, ¿sí? La raza humana está en peligro. De hecho, cuando Dios interviene, ya sea en el caso de la conquista, ¿sí? de la tierra que el Señor le había dado a su pueblo, o en el caso del diluvio, o en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando Dios interviene de esa manera, es porque la especie humana, o al menos los humanos en ese lugar, están en peligro, ¿no? Porque hay otra especie que está tramando cosas. Hay otra especie que está poniendo en riesgo la continuidad del plan de Dios con sus hijos. Hay otra especie que pone en riesgo la vida de los humanos en ese lugar. Entonces, ¿Dios qué hace? Interviene. Interviene para acabar con aquello.
Y es lo que vemos que va a pasar ahora en el tiempo final, donde estamos hablando, gente, que esto ya lo tenemos encima. El fin de semana pasado, el anterior, habíamos hablado acerca de que si estamos o no en los tiempos finales. ¿Cuántas veces hemos dicho, che, realmente estamos en los tiempos finales? Pero la evidencia en la cual nos basábamos para poder decir que eran los tiempos finales no era una evidencia sólida. Sí, había alguna guerra acá, allá, pero que a los días se acababa. Había alguna situación complicada en el mundo acá o allá, pero que a los días, ¿sí?, esta se tornaba todo en paz de nuevo. Pero estamos viendo desde el 7 de octubre hasta acá, ¿sí?, del año pasado, algo que comenzó y decíamos está lejos de acabar, está lejos de enfriarse, sino que esto se va sumando y van apareciendo nuevas noticias, otros países que aprovechan la situación para querer levantarse en guerra con algún país vecino, ¿no?, para poder querer recuperar un territorio que salió de ellos y que se independizó, de pronto hoy lo quieren de vuelta. Entonces estamos viendo que eso está en pleno auge. Estamos viendo cómo países se están complotando contra otros. Estamos viendo que algo comenzó y que ya ha pasado mucho tiempo y no está por terminar. No está por ponerse paños fríos, ¿sí?, al asunto. Entonces podemos decir, en base a la evidencia que hoy tenemos al frente nuestro, que realmente estamos en los tiempos finales. Y en los tiempos finales, la Biblia es muy clara cuando dice que si Dios no interviene como intervino en su momento en el diluvio, si Dios no interviene sacando sus hijos de ese lugar, entonces lo más probable es que a la raza humana, y se entiende, bueno, no sé si se logra entender, ¿no?, cuando digo de la raza humana, parecemos ser todos humanos, ante mis ojos pareciera que todos somos iguales, que todos somos humanos, pero realmente no. Realmente no. Hay genéticas diferentes en este mundo. Está el gen humano y hay otros que parecen humanos que no son humanos, donde su ADN no es humano. Se puede decir que no son 100% humanos, aunque parezcan humanos. Revisen la Biblia, revisen las historias bíblicas. Revisen contra qué o quiénes o qué, contra qué peleó Josué y su ejército. Y estos no fueron humanos, no es que eran humanos enfrentando a otros humanos. Era Josué y el ejército, gente, luchando contra hordas no humanas, donde Josué necesitó que el sol permaneciese en el cielo. Por eso su clamor de que sol, párate acá, y luna, párate acá. O sea, la tierra se detuvo. Era necesario para que él pudiera ganar la batalla, que el sol se mantuviera arriba. Porque si el sol caía, estas hordas cobraban fuerza. Impresionante. Lean eso, por favor. Repasen eso, indaguen sobre eso. Si no, vamos a creer que simplemente Josué levantándose contra otros humanos y qué batalla injusta y... No. Tenemos, gente, que leer la Biblia con entendimiento. Con entendimiento. Somos una generación, o somos la última generación, la cual el Señor le habla a Daniel y le dice, Daniel, la revelación está cerrada para tu tiempo. Daniel, no lo vas a entender vos. Este conocimiento revelado está guardado para la generación del último tiempo. Entonces, esta generación, vos y yo, el Padre está abriendo nuestros ojos y está haciéndonos entender cosas que no podíamos entender y conocer antes. Entonces no puedo seguir viendo la Biblia como la veía hace 20 años atrás, sino con entendimiento y con el conocimiento
que el Padre le ha permitido tener a esta generación hoy. Entonces podemos entender hoy contra qué tuvo que pelear Josué. ¿Por qué necesitó que el sol se mantuviera arriba, que este no se escondiera? Si no, lo más probable es que no ganaran esa batalla. Terrible. Entonces nos damos cuenta, gente, la gran ignorancia que tenemos hoy, y disculpen que yo uso mucho esa palabra, en diferentes videos he usado muchísimo esta palabra. ¿Cuánto ignoramos? ¿Cuánto desconocemos del contexto bíblico, histórico, profético de la palabra del Eterno? Solo nos hemos quedado con la letra, con lo que leemos. Leemos, entiendo según mi cultura, entiendo ese contexto, o trato del contexto bíblico, traerlo al hoy y querer entenderlo según lo que pasa a mi alrededor hoy, y erramos. Entonces no conocemos un montón de cosas. Yo he escuchado a mucho pueblo de Dios, yo he escuchado a muchos hijos de Dios hablar en contra de Israel, sin entender, sin saber. Y hablar de israelita, israelí, parece lo mismo, y parece que el énfasis estuviera puesto, o el énfasis debiera ponerse en aquella tierra, porque esa es como si el énfasis estuviera en la tierra y no en el ser. Como si el énfasis estuviera en ese punto geográfico y no tanto en los hijos. Porque no entendemos quién es Israel hoy. Entonces tenemos una idea de Israel. Cuando de pronto escuchamos la palabra Israel, nuestra mente solita se va allí al punto geográfico, se va allí al Medio Oriente. Entonces no lo relacionamos con gente, la palabra Israel no la relacionamos con gente, la relacionamos con un lugar. Entonces, por eso me pareció interesante, ya que estamos y ya que venimos, ¿sí?, en una especie de serie donde venimos hablando, descubriendo, investigando, ¿sí?, el libro de Romanos, ¿sí? Hemos llegado aquí al capítulo 9, donde nos habla, y el título que tiene este video, ¿sí?, tiene que ver con la elección de Israel, que es el título que tiene dicho capítulo. Dicho capítulo 9 tiene ese título, la elección de Israel. Entonces cuando Pablo desarrolla esto, cuando Pablo habla en este capítulo, nos damos cuenta que en ningún momento se refiere a la tierra, que en ningún momento habla de la tierra, sino que habla de gente. No habla de tierra, no habla de territorio, no habla de un punto geográfico en este planeta, sino que nos habla de gente. Entonces la elección de un pueblo, la elección de la gente. No que la gente elija, sino que hay cierta gente que fue elegida. Y miren esto. Romanos, libro de Romanos, capítulo 9. Pablo está acá hablando, vemos cómo en la Reina Valera nos habla de que pareciera que Pablo está hablando de su mamá, de su papá, de sus tíos, de sus hermanos. Acá nos da a entender que está hablando de su gente, de los suyos, de su pariente, porque ha sido traducido así, pero no es así. Miren esto. Versículo 1 del capítulo 9 dice: verdad os digo y no miento. Dice: y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto fue traducido así, pero no dice eso en realidad, sino que dice los que son de su sangre, los que son de su raza. Otras versiones hablan de su raza. Y eso tiene que ver con ser un israelita. Recuerden que Pablo era un benjaminita. Pablo era
parte de las 12 tribus de Israel, pero él pertenecía a la tribu de Benjamín, de Benjamín. Pablo era un descendiente de Benjamín, de una de las 12 tribus, perdón. Entonces, él está hablando acerca de su gente, de los israelitas. Él está hablando de eso, no habla de su mamá, de su papá, no habla de sus parientes, como fue traducido en la Reina Valera, sino de su gente como raza, que eran los israelitas. Miren esto. Versículo 4, que son israelitas. Dice, los cuales, o de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos. Entonces vemos cómo Pablo no nos está hablando de tierra alguna, no está poniendo el énfasis en la tierra, sino que lo está poniendo en los israelitas. Lo está poniendo sobre un pueblo, el énfasis es sobre un pueblo que el Padre ha escogido. Un pueblo, lo vamos a ver después, un pueblo que viene desde Abraham, donde vemos, y ya hemos hablado un montón acerca de esto, de cómo Dios toma a Abraham, lo separa de su gente, lo separa de su territorio, lo llama aparte y le dice, Abraham, en ti y a través de ti, él está diciendo, las familias de la tierra serán benditas. Miren esto. En el versículo 6 del capítulo 9 de Romanos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no que la promesa que Dios le ha hecho a su pueblo haya ya perdido vigencia. Recuerden gente, nos tenemos que trasladar. Si queremos comprender lo que el autor o los autores de la Biblia hablan, cuentan, dicen, relatan, nos tenemos que trasladar. No nos podemos quedar hoy aquí en el siglo XXI y queriendo entender todo desde acá, porque no vamos a entender nada. Entonces me tengo que trasladar al tiempo de Pablo, me tengo que trasladar allá al primer siglo, después de la muerte de Yeshua. Recuerden que Pablo es posterior a la muerte de Yeshua. Yeshua resucitado, ¿sí? Ascendido, se presenta Pablo. Se presenta Pablo. Y recuerden la historia, ¿no? Donde Pablo cae del caballo y donde el Señor, Pablo le dice, ¿y quién eres? Y Yeshua le dice, yo soy a quien tú persigues. ¿Se acuerdan, no? De todo eso. Entonces estamos hablando de los cristianos del primer siglo. Hoy estamos en el siglo XXI. 2100 años después, 2000 años después. Entonces, primer siglo. Había cuestiones en el primer siglo. ¿Con qué nos encontramos en el primer siglo? Yeshua, antes de ascender, los discípulos de alguna manera le dicen, no, Yeshua, ¿cómo que te vas? ¿No vas a restaurar el reino en este tiempo? O sea, los discípulos entendían porque conocían la palabra que el Padre había dicho en el antiguo pacto, que él iba a restaurar el reino de Israel. Entonces los discípulos están diciendo, a ver, Yeshua, te vas y el reino no ha sido restaurado. Lo vas a restaurar ahora en este tiempo, ¿no? Y él dice, hey, no les toca a ustedes conocer eso. Entonces ellos sabían que el reino tenía que ser restaurado. ¿Por qué? Porque el reino estaba dividido. Recuerden que estaba casa de Judá, casa de Israel o casa de Benjamín, el reino del norte, el reino del sur, ¿sí? Como en el tiempo del rey Salomón, luego con su hijo Roboam, ¿sí? El reino fue dividido. Entonces, como tenemos en la provincia de Judea, allí en Israel, en la tierra de Israel, como tenemos que en la provincia de Judea, ahí habitaba, ¿sí? La casa de Judá,
o el reino del sur y tenía como su capital a Jerusalén, y como en la provincia de arriba, ¿sí? En la provincia del norte, en la provincia de Samaria, ¿sí? Estaba la casa de Israel o casa de Efraín, ¿sí? Teniendo Samaria como su capital. Por eso que si se acuerdan que Yeshua va, ¿sí? Hacia Samaria y habla con esta samaritana, y la samaritana dice, ¿cómo que me ofrece agua si judíos y samaritanos no nos tratamos? Claro, porque ya estaba la división de las dos casas. En el tiempo de Yeshua las dos casas estaban divididas. En el tiempo de Yeshua, Yeshua dijo, hey, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua está haciendo referencia, yo vengo a buscar esas 10 tribus, ¿sí? Que se diasporizaron, que se desparramaron. Las vengo a traer de regreso, están afuera, las necesito traer de nuevo al redil. O sea, era muy claro, los discípulos entendían eso. Por eso le dicen, ¿cómo que Yeshua te vas y si el reino no ha sido restaurado todavía? ¿Lo vas a restaurar en este tiempo? O sea, estaba eso en cuestión. Entonces Pablo acá está hablando acerca de la elección de Israel. ¿Cómo es que Israel es elegido? Y vemos cómo al final del capítulo 9 lo nombra el profeta Oseas. El profeta Oseas es clave en todo esto. El Padre habló a través del profeta Oseas. Las profecías, ¿sí? que salen de la boca del profeta Oseas, ¿sí? Van directamente a la casa de Israel, van directamente a la casa de Efraín, van directamente para la tribu, o para el reino del norte. Para allá va. Entonces, Pablo acá está diciendo, miren esto, no, tranquilos, está diciendo Pablo, tranquilo, no es. Claro, porque Yeshua se fue. Pareciera que esto fracasó, por eso que Reina Valera lo traduce así. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Ojo, porque muchos en su momento dijeron, bueno, lo vieron a Yeshua como el rey de los judíos. Recuerden que esas eran las letras que tenía sobre el madero. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Tenía esa inscripción. Entonces muchos decían, pero ¿cómo que el rey de los judíos? ¿Cómo que aquel que supuestamente vino a restaurar el reino ahora se murió? ¿Qué pasó? ¿Falló? ¿Fracasó? ¿Qué pasó acá? Entonces Pablo tiene que explicar. Recuerden que en el libro de Romanos, gente, en el libro de los Romanos Pablo no le está hablando a los judíos. Y recuerden que también judíos tiene que ver con la casa de Judá. Con judío nos habla de una tribu, de la tribu de Judá. La casa de Judá, ¿sí? Los habitantes de esas provincias, ¿vieron cuando les dije que estaban las provincias divididas entre la provincia de Samaria y la provincia de Judea? Y en la provincia de Judea habitaban 2 tribus. Cuando el reino fue dividido, ¿sí? Quedan 2 tribus al sur, quedan 2 tribus en la provincia así de Judea, ¿sí? Que era Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y recuerden que no se conocen como tal, como judíos, sino hasta que regresan, ¿sí? del cautiverio en Babilonia. Una vez que regresan de allá, la tribu de Judá era más grande en número que la tribu de Benjamín, y como vienen juntos, entonces se asimilaron, se tomaron, entonces quedaron como los judíos. Entonces cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de una tribu en particular, de los descendientes de Judá, o de Benjamín en todo caso. Entonces ellos son los judíos. Entonces, gente, Pablo no le estaba hablando a los judíos, sino que Pablo le estaba hablando a descendientes de esas 12 tribus, ¿sí? Que en este momento, en este caso, están esparcidos por Roma. La carta empieza diciendo Pablo, ¿sí? a los romanos. Pablo a los que están habitando en Roma, a los habitantes de Roma, a los habitantes, ¿sí? Porque recuerden que romanos no eran solo los que vivían en la ciudad de Roma, sino los que vivían dentro del imperio conquistado, de las tierras conquistadas por Roma. ¿Me entienden? Entonces, Pablo le estaba hablando a gente que se había romanizado,
a gente que había perdido su identidad. Una de las cosas que pasaron en los tiempos de Yeshua, porque recuerden que la división del reino pasó en los tiempos allí de Salomón. Estamos hablando de que pasó 1000 años, 800 años antes de Yeshua. ¿Ah? Eso pasó allá. Entonces, esos que se separaron, esos que fueron dispersos por los asirios, ¿sí? Fueron perdiendo su identidad. Fueron mezclándose con gente, ¿sí? Con hombres y con mujeres de otras naciones, adoptando culturas, ¿sí? Adoptando dioses. Entonces su identidad fue pervertida. Su identidad fue decayendo. Olvidaron por completo sus raíces, su cultura. Y se habían paganizado. En este caso, se habían romanizado, habían adoptado las culturas, las costumbres de Roma. Entonces Pablo les está hablando a ellos. Y Pablo les está diciendo, hey, no es. Hey, no piensen que lo que Dios dijo falló. No piensen que lo que Dios dijo, habló como palabra profética, perdió ya su vigencia. No. Claro que no les está hablando Pablo aquí en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6. Miren esto. Dice, porque no todos, y ahí Pablo empieza a definir quién. ¿Quién es Israel? Recuerden que estamos hablando de la elección de Israel. Entonces Pablo empieza a mostrar y a contar quién realmente es Israel. No qué es Israel. Como si hablara de la tierra, como hacemos nosotros mención hoy, como nosotros creemos hoy. Sino que Pablo está diciendo, voy a definir quién es Israel. A quién Dios ha escogido. ¿Quiénes son esos que pertenecen a la elección del Padre? Miren, dice, porque no todos los que descienden de Israel, y recuerden gente que cuando dice los que descienden de Israel, o sea, los que descienden de ese pueblo, recuerden, no estamos hablando de tierra, este capítulo no habla de tierra. Entonces dice, porque no todos los que descienden de Israel, no todos los que descienden de ese pueblo, no todos son israelitas. ¡Epa! ¿Cómo que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Esa es la gran confusión que nosotros tenemos hoy. Entonces vemos que alguien que está viviendo en Israel, pensamos que es un israelita. Y pensamos que alguien que nació en Israel es un israelita. Pero no es así. Pablo acá nos va dejando en claro, para que nosotros podamos entender hoy quién es un verdadero israelita. Miren, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Es ahí donde Pablo empieza a mostrar y enseñar quién es verdaderamente un israelita. Gente, un israelita es el que forma parte del pueblo del Señor. Alguien que nace, hoy en día, alguien que nace en la tierra de Israel, ¿sí? No es un israelita, es un israelí. Yo soy argentino porque nací en Argentina. Soy un israelí porque nací en Israel. Entonces hay una gran diferencia entre israelita e israelí. Recuerden, hablamos de las tribus recién, que quien desciende de la tribu de Judá es un judío. Quien desciende de la tribu de Benjamín es un benjaminita. Quien desciende de Israel, quien desciende de Jacob. Recuerden que el nombre Israel se le fue dado a Jacob.
A Jacob se le cambia el nombre y el Señor le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces, quien desciende de Jacob, ese es un israelita. Así como es un benjaminita quien desciende de Benjamín, es un israelita quien desciende de Jacob, quien es parte de las 12 tribus de Jacob, quien es descendiente de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Vamos entendiendo acá un poquito. Entonces, dice, ni por ser descendientes de Abraham, dice, son todos hijos, sino, miren, en Isaac te será llamada descendencia. Porque recuerden que Jacob tuvo 2 hijos. El Eterno le habla a Jacob y le dice, vendré en su tiempo y te daré un hijo. Como que él vio su condición y dijo, che, no sé, no sé. Y hablaron con Sara y Sara le dijo, mira, no sé cómo viene la mano, pero bueno, acá está la sirvienta, acá está Agar. Fíjate, capaz que viene por el lado de ella. Capaz que no lo entendimos al padre y en realidad viene por el lado de ella. Así que tenía un hijo con ella y de ahí sabemos que nace el primer hijo de Abraham, ¿sí? Que viene a ser Ismael. Pero la cosa no venía por ahí, sino que el Señor le estaba diciendo, hey, a vos y a Sara, un hijo que van a ser de ustedes dos. O sea, a través de ese hijo viene tu descendencia. Entonces vemos la guerra continua y constante que hay hoy en la tierra de Israel. Porque están los israelíes, hay israelitas, ahí también descendientes, ¿sí? De la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá, ¿sí? Que están viviendo en ese lugar, que dicen, no, la tierra es nuestra, porque el Padre habló a través de Isaac. Y ellos dicen, no, el Padre habló y Ismael fue nuestro padre, Ismael fue el que abrió matriz, Ismael fue nuestro descendiente. Por lo tanto, la tierra es nuestra, porque el Señor le dijo a Abraham, y a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces vemos el choque, la lucha que hay hoy entre los árabes, ¿sí? Descendientes de Ismael, ¿sí? Y los israelitas o israelíes, ¿sí? Que están hoy viviendo en esa tierra. Pero la cosa viene a través de Isaac. A través de Isaac. Miren esto. Versículo 8. Miren esto es, no los que son hijos según la carne, sino son hijos de Dios los que son hijos según las promesas. Miren esto, porque, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, que fue lo que Dios le dijo a Sara, o lo que Dios le dijo a Abraham. Pues, dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, entonces vemos cómo la palabra aplica en Isaac, porque dice, vendré a tu tiempo y vos y Sara tendrán un hijo. Entonces le está marcando una descendiente, le está marcando una línea. O sea, la promesa viene a través del hijo que vos y Sara van a tener. Y luego también le habla a Rebeca. Y le está diciendo, Rebeca, a ver, por el hijo que vas a tener con Isaac, con el hijo que vas a tener, por ahí sigue mi promesa. Entonces, cuando hablamos acerca de la elección de Israel, la elección de un pueblo, vemos que el Padre fijó y marcó un camino, marcó y fijó una descendencia, una línea, una línea de sangre. Entonces vemos cómo, aunque Abraham tuvo el hijo con Agar, que fue Ismael, el Padre dice, no viene por acá, sino por este hijo. Entonces, por los que descienden de Isaac,
Luego le habla a Rebeca. Le está diciendo, Rebeca, por los que desciendan, o por el que descienda de ti y de Isaac, en ellos seguirá mi promesa. Con ellos está mi pacto. Ellos son el pueblo que yo elijo. Pero de pronto vemos, gente, entre esto que el Señor le está contando, de pronto vemos que Rebeca está embarazada de gemelos. ¿Ah? O mellizos, no gemelos. ¿Ah? De mellizos. Entonces, ¿por qué lado viene ahora si ahora estos dos nacen juntos? Estos dos nacen de la misma mamá y del mismo papá. No era como en el caso de Abraham, donde él tuvo un hijo, sí, Abraham, pero con Agar. No lo tuvo con Sara. Pero en este caso, ella está embarazada de mellizos y son, obvio, de la misma mamá, pero del mismo papá también. Entonces, ¿por qué lado viene la cosa? Pero sabemos que el Padre es soberano. Por eso conocemos que el Padre conoce todas las cosas antes de que éstas ocurran. Por eso que el Padre en Isaías 46, versículo 10, nos habla desde que Él nos habla o nos cuenta el principio desde el final. Vemos la soberanía del Padre. Vemos cómo el Padre ya conoce todas las cosas. Cómo Él ya trazó y diseñó todas las cosas. Y se va adelante a esperar. Pero ya trazó una línea, ya trazó una genética, ya trazó una descendencia a través de quién viene la cosa. Y miren cómo lo dice acá. Dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo me fui a otras versiones, porque me gusta por ahí leer en otras versiones, porque por ahí está como un poquito más claro, o por ahí hay algunas palabras que me gustan más y me gusta también compartirlas con ustedes. Y miren lo que dice. En la versión Dios habla hoy, este mismo capítulo 9 del libro de Romanos, el versículo 11 al 13, miren cómo dice en esta versión. Dice, y antes que, ojo que estamos hablando de la elección de un pueblo, ¿cómo viene la elección de un pueblo? Dice, y antes que ellos nacieran, o sea, Jacob y Esaú, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor servirá al menor. Recuerden que nace Esaú primero, ¿sí? Y que al terminar o al estar ya saliendo a Esaú, dice que ven a una manito que le toma el talón, el tobillo de Esaú y sale. Y sale Jacob por atrás también, pero tomándolo. Entonces el mayor, el que rompe matriz, viene a ser Esaú. Pero por eso le dice. Le anunció Rebeca, el mayor será siervo del menor. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, escuchen gente, escuchen eso. Esta escritura la habla Malaquías. O sea, Dios no se va a contradecir con lo que dice. Dios va dejando pautas. Dios va dejando en su palabra, ¿sí? ese camino, ese recorrido, ese hilo profético para que vos y yo hoy lo podamos seguir. Y déjenme hacer un pequeño paréntesis acá, gente. Y poder que nos demos cuenta, porque lo necesitamos darnos cuenta de la importancia que el antiguo pacto tiene. Uno cuando llega por primera vez a la iglesia, lo que se te dice generalmente es que comiences a leer del libro de Mateo para adelante. Porque el libro de Mateo ya habla de Yeshua, de Jesús,
y habla y cuenta y te relata la historia, entonces que leas desde ahí porque desde ahí es más fácil. Que no leas el Antiguo Pacto porque está lleno de ritos y está lleno de costumbres y está lleno de nombres raros que se torna medio complicado entender y está el libro de Éxodo y de Levítico y de Números que habla de un montón de cosas que casi incomprensible para muchos, así que no, más fácil leer de Mateo para adelante. Es más fácil leer de Juan para adelante, porque Juan es más claro y Juan nos habla del amor y eso yo siempre digo, gente, que leer de Mateo o de Juan para adelante es como llegar al medio de cualquier conversación. De pronto hay dos personas hablando en algún lado y llegas vos. Después de que ellos estuvieron 3 horas hablando. Y llegas vos y querés prenderte en la conversación y querés continuar la conversación sin tener idea de lo que vienen hablando. Entonces te prendes en la conversación y quedás descolocado porque no estás agarrando el hilo, porque ellos ya pusieron un contexto y lo vienen desarrollando. Esto es exactamente lo mismo, gente. Entonces, leemos desde Mateo, Juan en adelante, y no tenemos ni la menor idea de lo que ellos están contando. ¿Por qué nos dicen lo que nos dicen? ¿Por qué Yeshua aparece en ese tiempo? ¿Por qué Yeshua vive lo que vive, hace lo que hace, dice lo que dice? ¿Me entienden? Entonces nos encontramos hoy con un montón de cristianos que no tienen ni la menor idea lo que es salvación. Y se piensa que el ser salvos es como ser salvo del infierno. Y no es así. ¿Y cómo es que sos salvo? ¿Y en qué se basa tu salvación? ¿Y por qué necesitas ser salvo? ¿Y por qué la iniquidad? ¿Y por qué el pecado? Y eso muchas veces no se sabe explicar. Claro, cuando no tenemos el contexto, cuando no tenemos las bases del antiguo pacto, si no tenemos las bases de lo que dice o anuncia el Tanaj, recuerden que el Tanaj es el antiguo pacto, o sea, son todos los libros de Mateo para atrás, desde Génesis hasta Malaquías, ese es el Tanaj. Entonces, como ignoramos por completo lo que el Tanaj anuncia, lo ignoramos por completo qué pasó en el Tanaj, que tiene que venir Yeshua a arreglar aquello, entonces no comprendemos y no podemos hilar. Entonces, se nos hace un poquito de lío con quién es Israel. ¿Cómo es que hay un hilo profético? Claro, y ahí está el hilo profético. Cuando empezamos a estudiar, a conocer la base o el fundamento que pone la Tanaj, que pone el antiguo pacto, entonces empezamos a comprender un montón de cosas hoy. Y empezamos a ver entonces y a seguir ese hilo profético, ese hilo conductor que nos conecta con el hoy, que nos conecta con lo que está pasando hoy. ¿Y por qué está pasando hoy? ¿Por qué debe pasar hoy? Y aquello te conecta con tu propósito. Y aquello te conecta con tu razón de ser. Entonces nos encontramos con un montón de cristianos, vuelvo a decir, ¿sí?, que al día de hoy muchos no tienen ni la menor idea qué es lo que hacen aquí en esta tierra. Muchos no tienen ni la menor idea de qué o para qué son salvos. Muchos no tienen ni la menor idea de cuál es su don, su ministerio, su función. Entonces, están por estar. Entonces no hay un sentido de pertenencia. O sea,
¿A qué pertenezco? ¿A quién pertenezco? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy vemos a muchos cristianos decir, yo pertenezco a esa iglesia. Yo estoy bajo la cobertura de ese apóstol. Y parece que esa fuera tu base, que esa solo fuera tu ancla. Entonces perteneces a una iglesia y estás bajo la cobertura de un apóstol. Y con eso te quedas tranquilo. ¿Y qué de lo que dice el Tanaj? ¿Qué de lo que pasó allá atrás? ¿Cómo me conecto con lo que dice allá atrás? ¿Qué tengo que ver yo, Mauricio, hoy con lo que dice allá atrás? ¿Cómo es mi conexión? Porque debe haber una conexión. Si yo hoy me considero hijo de Dios, tiene que haber una conexión con aquello. No me puedo quedar solo con que pertenezco a una iglesia, tengo esta cobertura y nada más. Entonces pareciera que ministerialmente tenés la cosa resuelta. Listo. Entonces sos un miembro estable de una iglesia y estás ministerialmente apoyado por un pastor. ¿Y todo lo que anuncia para atrás? Entonces hay una desconexión con tu contexto de hijo, de pueblo. Hay un problema con tu identidad. Porque relacionás tu identidad con ser miembro de una iglesia. Y relacionás paternidad con, yo soy hijo ministerial del apóstol tal, tengo su cobertura. Entonces, mi identidad, mi base, mi apoyo, mi suelo firme, tiene que ver con lo humano. ¿Y qué pasa si ese apóstol mañana deja de ser tu padre espiritual porque quiere dejar de serlo o fallece o lo que sea? Tenés que salir corriendo a buscar a otro. ¿Y qué si tu iglesia por una u otra razón cierra sus puertas? ¿A dónde está ahora tu base? Con eso que estoy diciendo, nos tenemos que dar cuenta que esto va más allá. Va más allá de lo que naturalmente podés llegar a pensar. Va más allá de el solo asistir a una iglesia. Va mucho más allá que el solo tener la cobertura de un apóstol. Esto va mucho más allá, gente. Tiene que ver con la elección de Dios de su pueblo. Entonces yo puedo decir hoy, yo soy Israel. Mi padre me escogió para un propósito particular y específico en el cual creo estar desarrollándome, creo estar moviéndome. Pero hay una conexión fuerte con lo que se anuncia en el Tanaj, con lo que pasó en el Tanaj, con lo que pasó en el Antiguo Pacto. Estoy intrínsecamente ligado a lo que pasó en el Antiguo Pacto. Estoy y estamos intrínsecamente ligados a la separación de la nación de Israel, a la separación del pueblo de Dios en dos reinos. Nuestra identidad está ligada con aquello. Es una sola cosa con aquello. Eso es lo que Pablo nos está hablando acá. Eso es lo que Pablo le está hablando, le está enseñando. Y miren, esto léanlo ustedes. Llevo casi una hora ya. No quiero hacerlo demasiado largo. Pero les decía que Pablo, ya al final del capítulo 9 del libro de Romanos, miren esto. Versículo 25.
¿sí? Saltamos de ahí del 12 a donde estábamos, saltamos el 25. Y dice, como Pablo está diciendo, Pablo les está hablando entonces a estos que se habían romanizado, les está diciendo, hey, como en Oseas también dice. Y ahí hay una gran cosa, gente. Hay una gran cosa que esto ya te lo hablé una vez. Pablo le está diciendo, hey, como en Oseas dice. Yo tengo que entender lo que Oseas dice. ¿A quién va dirigida la profecía de Oseas? No va dirigido a cualquiera, ojo, La profecía de Oseas es específica, para un pueblo específico, para una gente específica. Entonces, ¿puedo hacerme cargo yo hoy? Año 2024, ¿puedo hacerme cargo hoy de lo que el Padre habló por medio de los labios, de la boca del profeta Oseas? Claro que sí. De hecho, es para vos lo que Oseas dijo. Quiero remontarme para atrás porque me queda dando vueltas. Yo le dije que ese entremedio del capítulo 9, del versículo 12, 13, y que salté al 25, quiero leerles algo, porque lo considero importante, por eso es que no me quedo tranquilo y quiero leérselo. Miren esto. Entonces el padre le está diciendo a Rebeca, hey, el mayor servirá al menor. Amo a Jacob y aborrezco a Esaú. Eso está hablado, ¿sí? Eso el padre lo habla por medio también del profeta Malaquías. Si después quieren buscarlo, profeta Malaquías capítulo 1, ahí habla acerca de eso. Entonces dice, miren esto, en cuanto a la elección. Entonces que Dios elige y elige una línea, elige una línea genética. Entonces, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque Él parece que desecha a Esaú, parece que desechara a Ismael y que solo es caprichoso y se queda con Isaac porque es lindo, porque es bonito, y se queda con Jacob porque... No. Pablo está diciendo acá, hey, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, hey, de ninguna manera. Claro que no hay injusticia. Miren esto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que Dios quiere, tiene misericordia. Y a quien Dios quiere endurecer, endurece. Escuchen esto que es importante. Pero entonces dirás, claro, o sea, al escuchar esto, tenés la opción o tenés como la justificación de poder decir, entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué Dios inculpa a Ismael? ¿Por qué Dios inculpó a Faraón? ¿Por qué Dios inculpó a Esaú? Dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Claro, nadie. Dice, mas antes, hombre, le está diciendo Pablo a la gente, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra? Gente, a veces pensamos que Dios es injusto. A veces pensamos que Dios pareciera que lo hace adrede, ¿no? Bueno, vos porque sos más lindo y vos porque sos más feo. A veces tendemos a pensar, cuando nos pasan ciertas cosas, o cuando vemos que en el mundo pasan ciertas cosas, decimos, ¿y por qué Dios permite eso? Qué injusto que es Dios. Y me hace acordar, yo siempre cuando pienso esto, me hace acordar cuando algo parecido sucede con Job. Y después de Job hablar mucho y de decirle muchas cosas en la cara aparentemente a Dios,
Dios le dice, bueno, Job, a ver, vamos a hacer una cosa. Vení, Job, sentate acá. ¿Ah? Y le dice algo que para mí es tremendo. Le dice, Job, ¿a dónde estabas tú cuando yo le ponía los fundamentos a esta tierra? ¿A dónde estabas tú cuando yo hablaba con los mares y le decía, mares, ustedes hasta aquí van a llegar, este es su límite? ¿A dónde estabas tú? Gente, y nos damos cuenta de lo chiquitito que somos. Y nos damos cuenta y pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Pensamos que somos más justos que Dios. Pensamos que somos más inteligentes que Dios. Y sin embargo, hoy Dios nos podría hacer la misma pregunta. Hey, a ver, ¿a dónde estabas vos? Gente, si hay algo que nosotros tenemos que saber, tenemos que saber. Digo que tenemos que saber, lo deberíamos saber. Pero como lamentablemente a esta generación no le gusta leer, a esta generación no le gusta estudiar, a esta generación le molesta, pareciera que le molesta eso. Entonces no estudiamos, no leemos. Es más fácil ir a un lugar a que alguien me enseñe, que ponerme yo a leer y a investigar y a hacer mi análisis. Entonces es más fácil sentarme y que alguien me cuente. Entonces, claro, me quedo con la historia de ese. ¿Me entienden? Así hemos hecho durante siempre. Siempre hemos hecho eso. Es más fácil ir a la iglesia, que el pastor me cuente, entonces me quedo con su idea. Y convierto su idea en mi idea. Y después defiendo a muerte la idea de otro, que yo no me puse a analizarla a ver si es así o no. Entonces discuto o peleo por la idea de otro, que ni siquiera es mi idea. La adopté sin saber si está bien o mal, la agarré como mía. Hoy tenemos ese grave problema. Entonces pensamos que Dios es injusto. En vez de leer, en vez de investigar. ¿Por qué Dios escogió a un pueblo, pero teniendo un linaje, a través de un linaje? ¿Por qué a través de Jacob y no de Saúl? ¿Por qué a través de Isaac y no de Ismael? ¿Por qué? ¿Por qué a través de Abel y no de Caín? No de Abel, del próximo hijo que Eva tuvo. Pero ¿por qué no a través de Caín? Si era el hijo que le quedaba. Podría haber seguido su linaje a través de él directamente, pero ¿por qué no? ¿Por qué Pablo hace mucha mención? Después lo vamos a leer cuando lleguemos al libro, al libro, aquí es el Romano que estamos estudiando, pero cuando lleguemos al capítulo 11, que nos vuelve a hablar de Israel, que nos habla de la plenitud de los gentiles. Vamos a ver por qué Pablo parece redundar en esto. La importancia. Eso, claro, como no entiendo y no conozco, entonces no agarro para ese lado. Y nos quedamos con muchos vacíos en nuestra mente. Y es más fácil entonces que otros nos cuenten. Bien, eso le quería contar de este entremedio que me había quedado, que para mí era importante. Volviendo a Oseas, cuando Pablo le está hablando entonces a los romanos y le dice, hey, como también en Oseas dice, y yo les dije recién que Oseas le habla, el Padre a través de Oseas le habla a un pueblo específico, le habla a alguien en especial, en específico. Y mire esto, como también Oseas dice, versículo 25 del capítulo 9 de Romanos. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ese quien no era su pueblo, era pueblo. Él dice, llamaré pueblo mío al que no es pueblo mío, pero lo era. Lo era. Antes de la dispersión, antes del acecho, ¿sí?, de Asiria, el Señor
le había hablado a su pueblo, que eran las 10 tribus, las que se habían ido con Jeroboam. El Señor les habla una y otra vez que se volvieran a Él, porque se habían descarriado. No querían seguir las instrucciones del Eterno. No querían seguir las instrucciones de alguien. Querían hacer sus propias cosas, lo que su corazón le dictara. Y se habían corrompido, hacían lo que el Eterno le había dicho, esto no hagan. Ellos lo hacían, no les importaba. El Eterno los llamaba una y otra vez y ellos no quisieron saber nada, hasta que llega la advertencia. Hey, si ustedes no se vuelven a mí con todo su corazón, si ustedes no se vuelven a mí en pos de mis caminos, yo les entregaré carta de divorcio, porque han fornicado tras otros dioses, han adulterado con otros dioses, siguiendo los dioses de las demás naciones. Yo les voy a entregar carta de divorcio. Me divorciaré de ustedes, los dejaré, los desampararé, los echaré y los esparciré entre las naciones. Les dio su última advertencia y ellos no quisieron saber nada. Entonces el Señor les entrega carta de divorcio. Y en ese mismo momento dice, hey, ya no son mi pueblo. Eso lo leemos en los primeros capítulos del libro de Oseas. Pero en el mismo libro de Oseas, el Señor les está diciendo, hey, como los reesparcí, los voy a volver a recoger. Les entregué carta de divorcio, no quise saber más nada con ustedes, pero en mi misericordia y en mi amor los volveré a tomar. Eso es maravilloso, gente. El libro de Oseas a mí me hace llorar vez tras vez, porque es maravilloso. Ahí estoy yo, ahí estás vos. El Señor dice, te volveré a tomar. Te volveré a tomar. Y a la no amada, amada. Porque el Señor también le había dicho, no te amaré más. No te amaré más. Pero luego dice, me muero de amor por vos. Qué maravilloso. Miren esto. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué maravilloso. Gente, qué maravilloso. Esto lo quiero dejar acá. Ya lo he hablado otras veces en otros videos. Les he hablado acerca de por qué esto es para mí. ¿Por qué esto debería ser para nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Israel? Porque eso es lo que lamentablemente también la iglesia tiene hoy. Hoy los que se dicen hijos de Dios, los que hace años que van a una iglesia, pero que todavía no hemos comprendido el contexto profético, el contexto bíblico. Cuando hablamos de Israel, hablamos de un pueblo. Hablamos de allá, la tierra de Israel. Aquellos, los israelitas, o los israelíes. Hablamos de otro lugar que no tiene nada que ver con nosotros. Y hablamos de otra gente que no tiene nada que ver con nosotros, pero que en realidad sí. En realidad sí. Ahí en Efesios 2, Pablo nos habla de quiénes son los gentiles y por qué se les dice gentiles, por qué se les llama gentiles. Y por qué yo vengo a ser una rama que ha sido injertada entre las ramas del olivo natural. En Romanos 11 esto lo vamos a poder desarrollar mejor. Pero vamos a poder encontrar nuestra identidad, gente. Vamos a poder encontrar nuestro origen, nuestra ancla, nuestra amarra. Necesitamos eso, gente. Necesitamos comprenderlo. Por eso tomé la iniciativa de poder estudiar y de poder caminar en este libro de Romanos, ¿no? Para poder compartir con ustedes lo que el Padre nos ha venido enseñando en este tiempo, ¿sí? Gente,
vamos a seguir. Próximo sábado, ¿sí? A la tarde, a las 7 de la tarde, horas de Argentina, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con la elección de Israel para poder comprender un montón de cosas que son esenciales y vitales para este tiempo en nuestra vida. Les mando un abrazo enorme, el Padre me los bendiga muchísimo y nos vemos prontito si Dios quiere. Bendiciones, Shabbat Shalom, chao, chao, chao.